Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar donde hablaremos y presentaremos las soluciones Loctite para la fabricación de maquinaria, soluciones fiables para asegurar tus diseños. En primer lugar, presentarnos. Mi nombre es Consuelo Robles, soy técnico en adhesivos, soy licenciada en Ciencias Químicas y llevo trabajando con adhesivos desde hace 14 años. Yo soy Begoña Cantera, técnico comercial de adhesivos, también licenciada en Químicas y llevo 15 años en la empresa trabajando con adhesivos. Ahora mismo, y antes de comenzar la presentación, os voy a explicar brevemente el uso de la herramienta de la que disponéis todos para trabajar con la webinar. En principio podéis encontrar cómo minimizar el panel con la flecha que se encuentra en el apartado naranja. Después también veréis que hemos silenciado el audio para que tengáis una mejor audición de todo el webinar y podéis encontrar dos apartados que creemos pueden ser muy importantes para vosotros. Un apartado de preguntas, que lo que va a hacer es ayudaros durante toda la presentación. Cualquier pregunta o duda que os pueda surgir durante la presentación, podéis aplicar esta pestaña y sin ningún tipo de problema realizar vuestras preguntas. Durante la presentación podéis ir preguntando y al final de la presentación nosotros contestaremos vuestras preguntas. También encontráis una pestaña donde podéis descargaros un documento. En este caso, el documento que tenemos es el catálogo AG de nuestros productos. Y ahora vamos a pasar a la agenda del webinar. Primero daremos un breve repaso de los adhesivos anaeróbicos. Repasaremos las características principales de los adhesivos utilizados por los fabricantes de maquinaria. Mostraremos las aplicaciones habituales de las familias de adhesivos, como son la fijación y el sellado de roscas, el sellado de bridas o formación de juntas, la retención, que son las aplicaciones donde es necesario retener elementos cilíndricos entre sí, y veremos unos ejemplos de aplicaciones reales donde nuestros clientes han utilizado nuestros productos con éxito. Por último, resumiremos el contenido de este webinar, pasaremos al punto de preguntas, donde ya vosotros habréis planteado vuestras dudas, os contestaremos y, bueno, podéis realizarlo al final o al principio, cuando vosotros queráis. Comenzamos con el webinar. Como hemos comentado, empezamos con los adhesivos anaeróbicos. Una parte importante de los adhesivos para la fabricación de maquinaria corresponde a la familia de los adhesivos denominados anaeróbicos. ¿Qué significa exactamente esto? Pues, como se puede ver, el término anaerob significa sin aire. Los adhesivos anaeróbicos permanecen en estado líquido en contacto con el oxígeno del aire y endurecen formando un sólido termoestable en ausencia de aire y en contacto con metales. En la diapositiva podemos ver cuál es la reacción de polimerización que tiene lugar cuando el adhesivo entra en contacto con iones metálicos y en ausencia de aire. Vemos 4 gráficos. En el primer gráfico se muestra el equilibrio existente en el interior del envase, donde el monómero convive con el peróxido y con el oxígeno del aire, que inhiben la reacción. En el segundo gráfico se simula la situación cuando aplicamos el adhesivo en una superficie metálica, como puede ser un tornillo que se une a una tuerca. En esta situación entran en juego los iones metálicos representados en color verde, que reaccionan con los peróxidos generando radicales libres. En ausencia de oxígeno empieza la reacción de polimerización del monómero que podemos observar en el tercer gráfico. Por último, en el último gráfico se muestra una estructura sólida de cadenas poliméricas reticuladas, es decir, entrecruzadas. Esto es el estado final del adhesivo cuando se encuentra entre las dos partes metálicas. Por tanto, incidimos en que los principales requisitos para que estos adhesivos reaccionen son ausencia de aire y contacto con metales. Opcionalmente se puede aplicar calor o usar un activador para aumentar la velocidad de reacción. Con estas premisas, ausencia de aire y contacto con superficies metálicas,
encontramos múltiples aplicaciones en la fabricación de maquinaria, que se verán más adelante, como son la fijación de tornillería, el sellado de roscas, la formación de juntas o sellado de bridas y la retención de elementos cilíndricos. Una curiosidad que suele sorprender es por qué el envase de los productos anaeróbicos no está completamente lleno. Esto es debido a que se aprovecha la inhibición del curado del producto en contacto con el aire para el envasado del producto. De esta forma, la capacidad de 50 mililitros es envasada en un bote de 100 mililitros, lo que nos permite tener un volumen de 50 mililitros de aire. Además, el plástico en el que se fabrica la botella permite el intercambio de gases con el exterior y que el producto se encuentre en estado líquido. Si pasamos al segundo punto de la agenda, veremos las características de los adhesivos para la fabricación de maquinaria. En este caso, podemos tener características comunes y características variables de los adhesivos. Las características comunes son productos monocomponentes, son productos de fácil aplicación en formato líquido o en pasta, son productos que curan a temperatura ambiente y tienen una resistencia controlada, se pueden automatizar fácilmente para su aplicación. Habitualmente se utilizan, como hemos comentado, para la fijación de roscas, sellado de roscas, retención, sellado de bridas o formación de juntas. Importante, no son inflamables y no contienen solventes. Otras características que son variables en función de cada producto puede ser su diferente viscosidad en función de la necesidad, el color, la resistencia mecánica de cada producto, necesitaremos más o menos resistencia, ahí tenemos un grado de productos diferente, resistencia térmica, resistencia química, tolerancia a superficies ligeramente aceitadas o no, dependiendo de las necesidades, la velocidad de curados en metales inactivos, tendremos productos que tienen más rapidez en metales inactivos que otros, la dureza y la flexibilidad y diferentes especificaciones externas que nos dan a cada tipo de producto. Unos ejemplos que os podemos comentar de empresas que han decidido utilizar nuestros productos son, como podéis ver en la diapositiva, Concar, fabricante croata de transformadores, locomotoras y electrodomésticos, New Holland, fabricante de maquinaria para obras y cosechadoras, Terex, fabricante americano de excavadoras dumpers y retrocargadoras, Breck Propulsion, empresa sueca fabricante de propulsores para la industria naval, Herreneck, fabricante alemán de tuneladores y equipos para perforación, Polaris, empresa americana que fabrica motos de nieve, y todos ellos confían en Loctite para aumentar la fiabilidad de sus equipos. En la web, que podéis ver escrito en la parte baja de la diapositiva, éxito-loctite.es, podéis ver nuestros vídeos de cada uno de los clientes que hemos comentado. Mi compañera Consuelo os seguirá explicando. Muy bien. Una vez de repasar las características principales de esta gama de adhesivos y de ver cómo importantes fabricantes han optado por estas soluciones en sus equipos, pasaremos a ver cuáles son las aplicaciones más habituales para este tipo de tecnología adhesiva. Hablaremos a partir de este punto de fijación de tornillos, de sellado de roscas, de formación de juntas y de retención. Los fijadores de tornillería Loctite se utilizan para unir, fijar, inmovilizar, impedir el movimiento entre las dos partes de una unión roscada, evitando de esta manera el aflojamiento y la corrosión en el interior de la misma. Los fijadores Loctite eliminan el uso de otros sistemas de fijación pensados para evitar el autoaflojamiento de las uniones atornilladas, como podrían ser, por ejemplo, el uso de tuercas con inserto de nylon o el uso de tornillería con cabeza dentada. Son muy fáciles de usar, son monocomponentes y suponen un ahorro de costes importante frente a otros sistemas. Si nos fijamos en cómo es realmente la unión entre una tuerca y un tornillo, veremos que realmente el contacto existente entre los filetes de rosca es de aproximadamente un 15% de la superficie total de la unión. Sin el uso de fijadores de tornillos, este 15% es responsable de mantener el par de apriete aplicado, junto con la fricción bajo la cabeza. El uso de fijadores de tornillería Loctite permite tener un 100% de contacto entre ambas partes de la rosca,
dado que el termoplástico formado durante el curado ocupa el espacio que anteriormente ocupaba el aire y además queda adherido a las dos partes de la rosca. Esto evita el movimiento relativo entre el macho y la hembra y además evita el paso de fluidos a través de la unión roscada. Si nos paramos un poco a pensar sobre cuáles son las causas más habituales de fallo en las uniones roscadas, encontraremos situaciones muy habituales que se muestran en la pantalla y que tienen como consecuencia final la disfunción de esa unión roscada. Tendremos, por ejemplo, el fenómeno de relajación de los materiales comprimidos entre los elementos de esa unión que pierden sus propiedades cuando están sometidos a tensión de forma constante. Tendremos también el autoaflojamiento provocado por micromovimientos debido a las vibraciones de las máquinas o provocados por la diferencia de dilatación de dos materiales en contacto y fijados con elementos roscados, como se ven, por ejemplo, en las simulaciones que estamos mostrando. O, por ejemplo, el fenómeno de corrosión entre la tuerca y el tornillo, que puede impedir el desmontaje de la unión en el momento que nosotros creamos que es oportuno. Este efecto sellador de los adhesivos anaeróbicos permite que no entre humedad ni otros agentes externos que puedan provocar la corrosión o el gripado de la pieza. Todos estos fallos pueden ser evitados con el uso de un fijador de tornillos anaeróbico Loctite. Un solo producto es válido para un gran número de métricas, no siendo necesario un importante stock de elementos mecánicos de fijación distintos, dependiendo de la forma y del tamaño del elemento. De esta manera, con un solo producto podremos dar solución a diferentes métricas. Además, el coste por pieza fijada y sellada con Loctite es inferior al coste de esos elementos, sin contar los costes derivados del posible fallo de esa unión. A las ventajas funcionales, anteriormente que acabamos de comentar, se suman otras propiedades que hacen que el uso de los fijadores de tornillería sea ya muy habitual. Formulaciones monocomponentes, capaces de rellenar las holguras existentes entre los filetes de las roscas, al formar un polímero termoplástico por reacción entre el adhesivo y los iones metálicos presentes en la superficie de las piezas. Son capaces de mantener la carga de apriete y en muchos casos de incrementarla. En mayor o menor medida, eso es algo que elegiremos nosotros, dado que seleccionaremos un adhesivo de baja, de media o de alta resistencia, a la vez que estamos evitando el autoaflojamiento de la unión por vibraciones. En el gráfico que veis ahora en la pantalla se muestra una comparación de prestaciones entre diferentes sistemas de fijación de uniones atornilladas. Este ensayo se realiza con el uso de un martillo Junker, que se muestra en la parte inferior de la imagen, en el cual nuestra unión roscada está sufriendo golpeteo por parte de un martillo neumático de forma constante. Entonces, si vemos cómo reacciona, cómo se comporta cada una de esas uniones diferentes en ese ensayo, veremos en el gráfico, por ejemplo, que el tornillo estándar y los tornillos con arandela rápidamente pierden la tensión y tras 200 ciclos cae a cero. El tornillo con arandela dentada, de color rojizo, es el siguiente que pierde su capacidad de fijación. Para la unión donde la tuerca dispone de un inserto de nylon, casi la totalidad de la fuerza se pierde en los 200 primeros ciclos, aunque mantiene un par residual durante los 1000 ciclos del total del ensayo. Cabe destacar la tornillería con cabeza dentada o cabeza estriada como buenos sistemas de fijación al no perder apenas tensión durante el ensayo. Todos estos sistemas son superados por la línea que aparece en rojo, que es una rosca estándar, simplemente utilizando un sistema de fijación Loctite. Resumiendo, el uso de un fijador de tornillería Loctite nos va a permitir montajes fiables. Evitaremos que las principales causas de fallo que hemos visto afecten a nuestro montaje. Evitaremos el asentamiento de los materiales, soportando las vibraciones y los micromovimientos debidos a ciclos térmicos y permitiendo a la vez el aflojamiento de la unión al evitar problemas de corrosión. Un fácil desmontaje, dado que podemos seleccionar la resistencia al desmontaje que nos interese. Los fijadores de baja y media resistencia se podrán desmontar con herramientas manuales estándar, mientras que los de alta resistencia solo podrán desmontarse mediante la aplicación de calor y el desmontaje en caliente. Más prestaciones. Conseguiremos además incrementar la fuerza de unión entre la tuerca y el tornillo para un mismo par aplicado que si lo comparamos con otros sistemas de fijación.
pero además nos va a permitir ahorrar costes. Menos fallos significan menos paradas de máquina y, por tanto, mayor productividad. Implica un menor stock de materiales en los almacenes, dado que con un fijador líquido es posible fijar un amplio abanico de métricas distintas. La facilidad de automatización garantiza una dosificación precisa y aumenta el rendimiento. Y un ahorro directo, dado que la cantidad de producto utilizado supone un coste inferior al de otros dispositivos. Pasamos ahora a la siguiente aplicación, donde el uso de un sellador químico ofrece múltiples ventajas frente a otros sistemas. Vamos a hablar del sellado de roscas. Los selladores de roscas evitan las fugas de fluido, ya sean gases o líquidos, a través de la unión roscada. El uso de un sellador Loctite permite conseguir de forma sencilla uniones selladas fiables. Dentro de esta gama, y se muestran en la imagen, hay diferentes tipos. Veremos selladores anaeróbicos, que son ideales para uniones donde ambas partes son metálicas. Ejemplos de ellos pueden ser el Loctite 542 o el 5400. Selladores en base silicona, cuando las piezas son plásticas o hay una unión mixta entre metal y plástico, como el Loctite 5331, o incluso un hilo sellador, que nos servirá tanto para uniones donde hay roscas plásticas, metálicas, uniones mixtas, en el cual no hay una adhesión real sobre las piezas, sino que simplemente sella por compresión. Repasemos un poco por qué se producen las fugas en las tuberías. Pues si lo repasamos, veremos que la primera causa es que no hay un contacto 100% entre ambas partes de las roscas, por tanto, el fluido puede salir. Otras causas podrían ser la existencia de daños sobre las roscas, la aplicación de un par de apriete inadecuado, que las uniones están sometidas a impacto, a vibraciones o a ciclos térmicos, que es posible que la alineación de la tubería no sea correcta o que los materiales de las tuberías no sean compatibles con el fluido o con las condiciones en las que deben dar servicio, por ejemplo, en presión. Si representamos de forma gráfica los esfuerzos a los que pueden estar sometidos una unión roscada, tendremos, por ejemplo, vibraciones, tendremos flexiones, podemos tener ciclos térmicos, cambios térmicos, tendremos una presión de trabajo o un apriete adecuado. Estos deben ser los factores que debemos considerar con el fin de conseguir garantizar el sellado de nuestra unión. Pero, ¿cuál es el coste de una fuga? Una fuga supone un coste adicional. Se muestra en la tabla que estáis viendo una estimación del gasto en materia que puede suponer una fuga tipo. Si, por ejemplo, nos fijamos en lo que supone una fuga de vapor, veremos que al cabo de un día estaríamos hablando de 91 litros y al cabo de un año de más de 32.000 litros. Pero no solamente es esta pérdida de material, sino que además tenemos una pérdida de eficiencia, podremos tener suciedad en el área de trabajo y, por tanto, tendremos una fuente más de riesgo de accidentes. Por tanto, evitar una fuga es imprescindible. Repasando las ventajas de los selladores de rosca Loctite, tendremos que evitan el autoaflojamiento. Los selladores químicos no solo sellan la rosca, sino que además ofrecen una resistencia al desmontaje que evita que la unión se afloje si está sometida a vibraciones, ciclos térmicos, como hemos visto anteriormente. Al no contener solventes, no se contraen ni se agrietan. Una vez curados, forman un polímero termoestable que permanece adherido a ambas partes de la rosca, evitando que ningún fluido lo atraviese. Muestran una excelente resistencia química a hidrocarburos, ácidos, bases. En cualquier caso, se recomienda consultar con el departamento técnico para cada situación, una vez que es conocido el fluido y la concentración en la que lo vamos a tener. Son fáciles de aplicar y, al ser un líquido, lubrica durante el montaje, evitando el desgaste por flotación. Sella a bajas presiones, permitiendo, por tanto, realizar pruebas rápidas de presión en línea. Existen diferentes grados con diferentes velocidades de curado, dependiendo si es necesario realizar un apriete posterior o no. Una vez curado, el material formado entre las roscas es compacto e inalterable, por lo que no contaminará el fluido que circula por el interior. Muestra una buena resistencia térmica, fijada para todos los productos en 150 grados, aunque existen grados con una mayor resistencia térmica. Y una elevada resistencia a presión, asimilable a la propia resistencia del material de la tubería. Permite además un desmontaje sencillo, además de proteger las uniones frente a la corrosión. Los selladores en base anaeróbica no endurecen, aunque el envase ya esté abierto, evitando que haya que desecharlo simplemente porque ha quedado endurecido en el interior.
Pasamos ahora a tratar el sellado de bridas, o lo que es lo mismo, vamos a hablar de formación de juntas. Los formadores de juntas anaeróbicos se utilizan para el sellado y fijación de bridas rígidas de metal, evitando la fuga de fluidos a través de la junta. Un solo producto nos va a permitir sustituir un gran número de juntas sólidas diferentes al ser un líquido que nos va a permitir crear in situ la junta que sea necesaria. Pero no solo es una cuestión de reducción de stock y ahorro de costes, que ya de por sí sería interesante. Implica también una mejora sustancial en la capacidad de sellado del sistema. Una junta sólida no tiene capacidad para rellenar totalmente la irregularidad de la superficie, tal y como se muestra en el dibujo. Quedan zonas donde no es posible que el material de la junta se adapte totalmente a la superficie, dejando espacio para la fuga. Los formadores de juntas líquidos copian perfectamente la superficie, adaptándose a la rugosidad superficial y por tanto sellando frente a la entrada o salida de fluidos a través de ella. Si estudiamos cuáles son las razones habituales de fallo en una unión embridada, donde se ha utilizado una junta precortada, tenemos que la primera causa es la relajación de la junta, que se produce al tener sometido el material de la junta sólida a compresión. Este esfuerzo acaba por deformar el material, que pierde sus dimensiones y por tanto su capacidad para sellar. Otra causa es la imposibilidad, como comentábamos, de que una junta sólida pueda copiar el 100% de la rugosidad superficial y por tanto nos va a dejar un espacio para la fuga. Otra causa puede ser el desplazamiento de la junta producido por la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la brida. La propia deformación de la brida durante el montaje, si no está correctamente diseñada, puede generar un alabeo del material que genera un hueco entre la brida y la junta, dando lugar al fallo y con ello nuevamente a la fuga. Por último, si trabajamos con sistemas embridados, donde cada una de las caras está fabricada con un material diferente y hay ciclos térmicos, tendremos micromovimientos en la junta que no pueden ser compensados por una junta sólida que no tiene capacidad para elongarse. Otro fallo incluso podría ocurrir como consecuencia del propio desgaste de la junta por abrasión por frotamiento. Podemos evitar todos estos fallos y las fugas correspondientes con el formador de juntas Loctite más adecuado para cada circunstancia, considerando que todos ellos son fluidos y permiten copiar totalmente la superficie de nuestra brida. Ya hemos comentado que la principal ventaja que podemos observar cuando utilizamos un formador de juntas Loctite frente a una junta sólida, ya sea metálica, de cartón o de plástico, es que trabajamos con un material líquido que nos permite dibujar la junta según nuestras necesidades y que va a rellenar la rugosidad superficial del material, proporcionando contacto metal-metal entre ambas partes. Así, el espesor de la junta será el que cree la propia rugosidad del material, no pudiendo producirse el fenómeno de relajación de la junta. Los formadores de junta Loctite no solo sellan, sino que fijan las dos partes de la brida entre sí, con mayor o menor resistencia al desmontaje, que es algo que también seleccionaremos nosotros. Esta doble funcionalidad nos va a permitir que los tornillos mantengan la tensión correcta, colaboran a la rigidez del sistema, aumentan la capacidad de transmitir carga, evita los micromovimientos entre ambas partes y ofrecen alta resistencia a la presión. Como resumen de las ventajas comentadas anteriormente sobre los formadores de junta Loctite, tendremos aumento de la durabilidad del sellado y la resistencia a la vibración de la unión. No se va a producir contracción ni desplazamiento de la junta. Existen formadores de juntas Loctite con capacidad para elongarse si es necesario durante la operación de la brida. Adicionalmente, y como ocurre a los adhesivos mencionados en otros capítulos, evitan fenómenos de corrosión al impedir el acceso de la humedad. Por todo ello, el paso del uso de una junta sólida a un formador de juntas Loctite implica aumentar la fiabilidad de nuestro sistema, reducir el mecanizado de las piezas, reducir el stock de juntas y, por tanto, ahorrar costes. La última de las aplicaciones que comentaremos hoy es la unión de elementos cilíndricos, que se denomina retención. El uso de estos adhesivos muestra múltiples ventajas frente a los sistemas tradicionales utilizados, como son aumento de la fiabilidad y la reducción de costes. Los diseños mecánicos tradicionales dependen de los montajes con interferencia, que pueden requerir costosas operaciones de mecanizado o además pueden causar tensiones que derivan en fallos. Si repasamos los sistemas tradicionales,
utilizados para la retención de elementos cilíndricos entre sí, ahí se muestra en la imagen. Estos sistemas están basados en aprovechar la fricción entre los materiales para transmitir par, por lo que están limitados por el material, por la superficie y por el diseño. Son necesarias tolerancias muy ajustadas para obtener capacidades de cargas específicas, lo que genera costes de producción altos. El montaje a presión crea tensiones en los componentes que pueden provocar fallos, especialmente al combinarse con cargas operativas. Otro ejemplo es la soldadura, tanto dura como blanda, que tiene ciertas limitaciones, siendo la primera de ellas que no es posible soldar entre sí todos los metales. El calentamiento de las piezas debido a las elevadas temperaturas puede deformar los materiales, además de generar tensiones residuales. Es un método de unión que requiere ser realizado por personal especializado y que es muy difícil e incluso imposible de desmontar en caso de que esto fuera necesario. Otros son los montajes por deslizamiento, donde un elemento mecánico, un pasador o una chaveta es el responsable del movimiento solidario entre las dos piezas. Este tipo de sistemas requiere un coste de mecanizado de las piezas elevado. Este sistema de elementos provoca la concentración de tensiones en zonas muy concretas, que acaba provocando el fallo por rotura de la chaveta o del pasador o por desgaste en la zona en la que está apoyando este elemento. Frente a los sistemas que hemos repasado, Loctite ofrece una solución para este tipo de montajes basada en la tecnología anaeróbica. Recordemos, hablamos de uniones donde haya ausencia de oxígeno y contacto metal-metal. Los retenedores Loctite aprovechan la rugosidad superficial de los materiales para unirlos y hacer que trabajen de forma solidaria entre sí. Esto permite que este tipo de soluciones adhesivas puedan utilizarse para montajes por deslizamiento con holguras inferiores a 0,5 milímetros diametral, en montajes a presión o en montajes por contracción en caliente. Aprovecha el 100% de la superficie de contacto, evitando que las tensiones se localicen en áreas concretas. Es una tecnología que muestra una excelente adhesión sobre materiales metálicos. Aporta una excelente resistencia a cortadura y además son muy fáciles de usar, son monocomponentes. Si comparamos la fuerza de extracción conseguida tras unir las piezas por diferentes sistemas, con montaje con adhesivo y sin adhesivo, podremos comprobar que independientemente del tipo de montaje realizado, el uso de adhesivos Loctite aporta una parte importante de la resistencia total. Esto se muestra aquí en la gráfica, donde vemos representado un montaje por deslizamiento, un montaje a presión y un montaje por contracción en caliente. En el caso del montaje por deslizamiento, el total de la resistencia es debida al uso de adhesivo, mientras que en los otros tipos de montaje el adhesivo viene a incrementar la resistencia que el propio montaje de por sí ya nos está ofreciendo. Repasaremos para finalizar las ventajas que aporta el uso de un retenedor Loctite. Obtendremos montajes más fiables, aumentaremos la resistencia de la unión, eliminaremos el desgaste de los elementos de sujeción como chavetas o pasadores, evitaremos distorsiones en las dimensiones de las piezas al evitar los micromovimientos entre ellas, evitaremos fenómenos de corrosión por frotamiento entre ambas partes. Además de fijar, el montaje, recordemos, va a quedar sellado frente a la entrada de agentes ambientales que puedan provocar fenómenos oxidativos. Vamos a repartir la tensión en toda la superficie de unión, haciendo que toda trabaje por igual en la transmisión de carga. Y nos va a permitir la unión sencilla de diferentes materiales entre sí. Para continuar, pasaremos al siguiente punto, en el que trataremos dos historias de éxito en las que los clientes utilizan nuestros productos. Polaris es una compañía norteamericana con base en Minnesota. Es líder en la fabricación de motos de nieve. Este cliente ha encontrado soluciones fiables a los altos requisitos mecánicos de sus equipos en la gama de Loctite. El ejemplo del uso de nuestros productos es el Loctite 243, un fijador de resistencia media para el acoplamiento del embrague y su contratuerca, el sellador Loctite 648, Loctite 648 para la fijación de varios rodamientos en la carcasa de embrague y en la polea, y el Loctite 565 para el sellado del refrigerador del motor.
Otro ejemplo de una compañía que confía en nuestros productos es Terex, norteamericana y fabricante de sistemas de elevación y transporte de cargas, entre ellos los camiones dumpers utilizados en minas y canteras de todo el mundo. Es su planta de Escocia donde se fabrican los camiones Terex y han seleccionado varios productos Loctite para aumentar la fiabilidad de estos camiones gigantes. Por ejemplo, el retenedor Loctite 648 se utiliza para varias aplicaciones de fijación rápida en el diferencial y el sellador o formador de juntas Loctite 518 es utilizado para sellar la brida del alojamiento del diferencial, entre otras aplicaciones, donde se busca sellar o aumentar la capacidad de carga. Pasamos al último punto antes de dar paso al turno de preguntas. Vamos a repasar las principales ideas que hemos visto. Los adhesivos Loctite ofrecen a los fabricantes de maquinaria soluciones que incrementan la fiabilidad de los equipos a la vez que reducen costes. Soluciones para fijar tornillería, sellar roscas, formar juntas en bridas y retener elementos cilíndricos. Soluciones actualizadas a la demanda del mercado, con mejora en prestaciones y adecuada a los nuevos diseños. Y ahora, como hemos comentado, vamos a pasar a responder las preguntas que nos habéis ido formulando durante la presentación. Si queréis realizar alguna consulta, saber que podéis seguir realizándolas mientras estamos contestando. Antes de nada, queremos presentaros nuestra última incorporación al portafolio de productos Loctite, el Loctite 4090, que es un híbrido entre un adhesivo cianocrilato y un epoxi que mejora las prestaciones de los adhesivos instantáneos de cianocrilato y mejora la resistencia térmica, su tenacidad y durabilidad. Ponemos a vuestra disposición nuestro departamento técnico con el que podéis comunicar por el teléfono 93 290 4905 o por el mail técnico.industria@henkel.com. En la página web exitoloctite.es podréis ver vídeos de nuestros clientes que hemos explicado durante las historias de éxito y podéis entrar para apuntaros en nuestro siguiente webinar. Vamos a pasar, por lo tanto, al turno de preguntas. Mientras buscamos las preguntas que nos habéis ido formulando, también os vamos a hacer un pequeño sondeo. Vamos a ver. Por favor, contestarlo y empezaremos a contestar vuestras preguntas. Bueno, vemos que estáis votando. Estamos mirando las preguntas. Espera, que están contestando. Os dejamos unos segundos más para que acabéis con la votación. Estamos casi todo el mundo ha votado. Vale. Pues vamos a continuar. Vamos a cerrar el sondeo. Prácticamente el 95% de las personas que habéis votado creéis que sí que un fijador evitaría. El 6% que depende de la presión. Bueno, como ha comentado Consuelo, depende de la presión. Hemos comentado que los fijadores anaeróbicos, cuando pasan a su estado sólido, no dependen de la presión y pueden soportar presiones hasta del mismo material que las uniones, que los materiales, que los metales. Entonces, bueno, la correcta sería que en principio sí que un fijador podría soportarlo. Vamos a empezar con las preguntas. Nos preguntan a Belén, ¿qué son los metales inactivos? Gracias, Ana Belén, por tu pregunta. Nosotros consideramos metales inactivos aquellos que tienen sobre su superficie
iones metálicos poco reactivos. Entonces, dentro de los metales inactivos, los más comunes podrían ser el acero inoxidable, el aluminio, los cromados, este tipo de aleaciones. En cualquier caso, si en tu caso concreto trabajas con cualquier tipo de material, si nos vas a remitir una consulta para seleccionar el producto más adecuado, lo que necesitamos saber es cuál es el material de tu rosca, cuáles las dimensiones de la misma, el fluido que circula a través de ello y si hay presión. También informaros a todos de que cualquier pregunta que nos hayáis formulado se os va a contestar vía email con las respuestas concretas y podéis tenerlo mejor. También nos pregunta Joan Cifré que si existen fijaciones FDA para unir diferentes materiales. Comentarte que tenemos un catálogo de soluciones alimentarias que puedes descargarte desde nuestra página web loctite.es, pero de todas maneras te lo anexaremos y te lo haremos llegar. Joan pregunta también por uniones entre inoxidable e inoxidable, supongo que porque está relacionado con la industria alimentaria, de ahí tu pregunta antes de la FDA. Entonces, sobre uniones acero inoxidable, como le comentaba antes a Ana Belén, es un material inactivo, pero lo que Loctite ha hecho ha sido desarrollar productos que son capaces de dar respuesta a este tipo de materiales y en ambientes como puede ser el tuyo alimentario. Entonces sí que hay soluciones para el sellado o fijación de roscas de materiales de inoxidable con inoxidable. Igualmente, insistir en lo mismo, para hacer un asesoramiento correcto, pues además del material necesitaríamos saber cuáles son las dimensiones, cuál es el fluido que va a circular y si tiene presión el sistema. Antonio Barrabés nos pregunta si hay adhesivos para unir termoplásticos tipos PVC, polipropileno, polietileno o PVDF. Comentarte que en este webinar hemos hablado de las uniones metal-metal, ya que el anaeróbico, al no tener iones metálicos, no podría funcionar, pero sí que hay adhesivos. Consuelo ha comentado que hay un tipo basados en silicona que podrían funcionar. Si nos envías una pregunta a técnico industria más concreta de exactamente qué necesidades tienes, te contestaremos sin ningún problema. A Joan también le contestaremos sobre todas las cuestiones de diferentes metales que nos ha preguntado. Joan, te contestaremos por email. Luis nos pregunta si existe algún producto idóneo para el sellado de vapor de agua. Bueno, gracias por tu pregunta, Luis. Efectivamente hay productos que son aptos para el sellado de vapor de agua. Importante sería saber cuál es la temperatura a la que está ese vapor, pero a priori sí que hay soluciones. También contestaremos tu pregunta vía email. Víctor Manuel nos pregunta cuál es el método más recomendado para la aplicación del Loctite 518 en bridas y cuál es el tiempo de curado. El método más recomendable pues depende también un poco de cuál es el tamaño de la brida. Comentaba Begoña ejemplos de distintos fabricantes que utilizan incluso este 518 sobre bridas realmente muy grandes y se podría aplicar en cordón, pero ellos lo aplican utilizando un rodillo. Silenciado. Sonido reactivado. El tiempo de curado dependerá también de cuál es el material de la brida. Es un adhesivo anaeróbico, de curado anaeróbico, y como comentábamos en el resto de las preguntas, pues sobre inoxidable el tiempo de curado será mayor que si la brida fuera pues de un material con cobre, ¿no? Fuera de latón o de bronce o de acero al carbón incluso, ¿no? Entonces, importante siempre saber dimensiones de las roscas, de los tornillos, de las bridas, tiempos de montaje. Si no es el 518, pues seguramente hay otro formador de juntas que se adecue a las necesidades propias de tu aplicación. Además, querría añadir que como método de aplicación tenemos unos equipos que podemos también descargar de la página web todo el tema de catálogo de equipos y puede ser la aplicación también ideal si son producciones más largas. Bueno, y en principio cualquier pregunta que se os pueda ocurrir posteriormente, ya que esta presentación se os va a enviar por mail en breve, podéis hacérnosla llegar a técnico industria, como hemos comentado, en nuestro email y sin problemas os contestaremos. Pues muchas gracias. Pues hasta aquí la webinar de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia y como decía Begoña, pues ya sabéis dónde podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día.